RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida al doctor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Como siempre, le agradecemos la cortesía con RCR. Doctor Pablo de la Flor, qué gusto saludarlo, muy amable. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bien, el día domingo, tras recibir el primer lote de vacunas, el presidente Francisco Sagasti ha solicitado, ¿no?, a las empresas industriales, a las empresas mineras y de hidrocarburos, que pongan a disposición de los hospitales y diferentes centros médicos la provisión de oxígeno que ahora destinan a la producción industrial y minera. Ayer, ustedes, a través de una nota informativa, han precisado que las empresas mineras no tienen capacidad de producción de oxígeno medicinal, no poseen además plantas generadoras, ¿no?, justamente de producción de oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco hacer esta precisión para efectos y conocer cuál es el trabajo que está haciendo y el apoyo que está realizando la sociedad, ¿no? Sí, mire, en primer lugar, nuestra enorme preocupación compartida con la ciudadanía respecto de esta emergencia sanitaria que tantas vidas nos está costando y que plantea enormes desafíos al Perú como nación. Y creo que es ocasión para sumar esfuerzos y así lo hemos entendido, así lo hemos venido planteando a través de las distintas acciones de las empresas, que a lo largo de estos meses han ido sumando a distintos grupos de peruanos de buena voluntad que han estado apoyando cada quien desde su ámbito respectivo en esta cruzada contra el COVID. Muestra de ello es que de las 41 plantas de oxígeno que han sido donadas al Perú por distintas empresas e instituciones del sector privado, 23 de ellas fueron aportadas por las empresas agremiadas de la Sociedad Nacional de Minería. Estas empresas además han donado prácticamente el equivalente a 4.000 balones de oxígeno y otros 4 millones de litros de oxígeno, de manera que ha habido un esfuerzo consistente y permanente de apoyo en la lucha contra el COVID. Recordemos que las empresas agremiadas aportaron al inicio de la pandemia 500.000 de pruebas rápidas cuando urgía precisamente contar con estos instrumentos de descarte. Dicho esto, también nos hemos sumado a la cruzada que se emprendió para financiar la logística del primer envío de vacunas desde China, ¿no? Nosotros hemos formado parte del esfuerzo que articuló la ONG CEP y el Comando Vacuna que ha venido liderando Carlos Neuhaus. Nos hemos sumado a ese esfuerzo y estos aportes han permitido que puedan llegar las vacunas este domingo. Ahora bien, la invocación planteada por el presidente es entendible habida cuenta de la naturaleza de la crisis que estamos enfrentando. Sin embargo, hay que precisar lo siguiente. Las empresas hidrocarburíferas lo que producen es gas industrial, en algunos casos, ¿no? No todas tienen esa capacidad, pero aquellas que sí la tienen, producen el gas industrial. El gas industrial es un gas que no resulta apto para el consumo humano, no es un gas que no resulta compatible con las necesidades y usos que tienen los hospitales y las redes de sanidad. Entonces, no es posible, más allá del mejor deseo, la mejor intención que podamos tener desde las empresas, transformar ese oxígeno gaseoso en oxígeno líquido, que es el que se utiliza en los sistemas de salud. Hay una empresa que tiene una pequeña planta de oxígeno líquido que está destinando la totalidad de su producción para apoyar al sistema de salud. O sea que ya en este momento es imposible, más allá de lo comprensible que resulte esta invocación y las mejores intenciones que tengamos, es imposible que podamos realizar esos aportes. No obstante, seguimos explorando distintas vías, bien sea a través de la importación de nuevas plantas o aportes de nuevas plantas, y ya tenemos el compromiso de 5 plantas adicionales en los próximos días,
y explorando distintos mecanismos que nos permitan sumarnos a este esfuerzo por traer el oxígeno al Perú. Pero reitero, no está dentro del rango de las posibilidades para las empresas mineroenergéticas poder aportar este oxígeno medicinal por la sencilla razón de que no lo produce. Ahora, usted nos explica, doctor Pablo Laflor, que existe una empresa que produce en pequeña capacidad de producción de oxígeno líquido. ¿Qué empresa es? Bueno, es la empresa Sauer y ellos han sacado ya ayer un comunicado precisamente explicando esto. Ellos tienen una pequeña capacidad de producción que es una suerte de reserva, que es literalmente marginal, pero ya la totalidad de esa producción está siendo destinada para donaciones al sistema hospitalario en la zona de influencia de la empresa. Entonces, no es posible en este momento poder incrementar eso más allá de la mejor voluntad que se pueda tener. O sea, no es una cuestión de voluntarismo. Aquí hay unas restricciones técnicas y claro, la pregunta que se cae de Maduro es si hemos tenido tantos meses para prepararnos para esta pandemia, ¿por qué es que no se tomaron las medidas necesarias? ¿Por qué es que el Ministerio de Salud no logró anticiparse a esta situación? Porque la pregunta no era si venía una segunda ola de COVID, era cuándo llegaba la segunda ola de COVID, ¿no? Entonces, más que mirar lo que está ocurriendo con los vecinos, creo que lo importante es examinar lo que está ocurriendo con el sistema de salud peruano y rápidamente tomar las decisiones que corresponda para enfrentar esta situación. Y tratar de coadyuvar todos en un mismo horizonte, ¿no? Así es. Creo que eso es lo más, creo que es lo inmediato, ¿no? ¿Siente usted que hay una mejor relación entre el Ejecutivo y el empresariado, cosa que no ocurría ciertamente en el gobierno del señor Vizcarra y que permite generar todos estos esfuerzos que usted nos está comentando, doctor Pablo Laflor? Sin dudas, yo creo que es notoria la diferencia en el relacionamiento con el presidente Sagasti. Hay una fluidez en la comunicación, creo que hay una actitud completamente distinta de apertura y una voluntad de sumar esfuerzos y de trabajar en conjunto que no veíamos antes en el Ejecutivo y que saludamos y felicitamos, porque esta es la hora en la que los peruanos tenemos que sumar esfuerzos. Tenemos que actuar en conjunto, tenemos que actuar coordinadamente, no se trata ya de identificar responsabilidades, eso vendrá después. Lo que necesitamos ahora es darle una respuesta contundente a esta crisis sanitaria que viene golpeando y agobiando al país. Y ciertamente jugamos contra el tiempo, jugamos contra las necesidades y el drama de muchas familias. Usted nos explicaba al inicio de la conversación, doctor Pablo Laflor, que el gremio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía va a entregar en carácter de donación 5 plantas más de oxígeno medicinal. ¿Si más o menos tiene un plazo establecido? Mire, estamos en este momento en ese esfuerzo, pero quiero detenerme aquí muy brevemente porque varias de las plantas que hemos donado no están operativas. O si no están, no están al 100%. Y no están operativas nuevamente por razones del burocratismo asfixiante que ya se ha convertido en uno de los rasgos más saltantes del quehacer nacional. Entonces es realmente inverosímil que una lo que usted nos comenta es como la que vivimos, inexplicable en realidad. No tiene una explicación. Se ha hecho el esfuerzo para entregar las plantas y ahora por el burocratismo, por falta de funcionabilidad, no sabemos qué, no funciona en este momento. Eso es inexplicable. Sí, sí. Mire, y precisamente a propósito de esto, hemos estado coordinando con las autoridades, hemos reiterado esta convocatoria para que nos puedan ayudar a realmente poner en funcionamiento al tope de su capacidad estas plantas, que dicho sea de paso no están en Lima, son plantas que están en las regiones que son las que menos oxígeno reciben, ¿no? Los reflectores están puestos en Lima, pero en realidad los problemas más angustiosos son los que se viven en las regiones donde realmente la escasez de oxígeno es aparatosa, ¿no? Y ahí sí tenemos una oportunidad rápidamente de mejorar la productividad de estas plantas o sencillamente ponerlas en operación en aquellos casos donde estos permisos y autorizaciones que frenan el despliegue del esfuerzo puedan superarse.
Ahora, finalmente, doctor Pablo Laflor, agradeciéndole la amabilidad con RCR, sabemos que de manera permanente las empresas que pertenecen a la sociedad están haciendo entrega de insumos y equipos, ¿no?, a las direcciones regionales o los hospitales en zonas descentralizadas del país, ¿no? Así es. Y no solamente son los equipos de protección médicas, las plantas, los balones de oxígeno, sino también en muchos casos alimentos básicos, ¿no? Lo que tenemos ahora es una ola paralela al COVID de empobrecimiento de buena parte de los hogares peruanos. La tasa de pobreza en el Perú ha crecido casi 10 puntos porcentuales. Hemos retrocedido una década en términos de la lucha contra la pobreza. Y eso es uno de los grandes y lamentables y nefastos legados de esta crisis sanitaria. No solamente lo que viene sucediendo con la salud de los peruanos, sino también los efectos tan nocivos en el quehacer económico y sobre todo el crecimiento dramático que hemos vivido en la pobreza y sobre todo en la pobreza en el interior del país. Doctor Pablo Laflor, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Conversamos con el doctor Pablo de Laflor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. RCR, la red que comunica y une al Perú.